Shalom, amados del Eterno, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a esta enseñanza de la Liyá número 5. Estamos en el quinto día de la Parashá Yitro. Yitro traducido es la excelencia. Y estamos en el Sefer de Shemot, que Shemot significa nombres. Antes de empezar esta enseñanza, le damos gracias primeramente al Eterno por cada uno de ustedes, por las personas que semana tras semana está ahí pendiente de nuestras enseñanzas, que sabemos que el Eterno nos habla con pequeñas enseñanzas o muy grandes. Todo está bajo la cobertura del Eterno. Así que a nuestros oyentes un saludo muy especial. Bueno, yo en esta parasha vamos a estar hablando del monte Sinaí. Este monte quizás para muchos es un simple monte, pero para el pueblo, para nosotros como pueblo, esto marca un antes y un después en nosotros, en nuestra vida, en nuestra fe. Y vamos a estar haciendo una introducción para que muchos de nosotros podamos entender. Y nos vamos a ir a la palabra en Shemot 19. Vamos a empezar en el versículo 5 y dice así. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Adonai Yehová le había ordenado decir. Y todo el pueblo respondió como uno. Todo lo que Adonai Yehová ha dicho, nosotros haremos. Moshe reportó las palabras del pueblo a Adonai Yehová. Y Adonai dijo a Moshe, mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moisés había dicho a Adonai Yehová lo que el pueblo había dicho. Así que Adonai Yehová dijo a Moshe, ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus ropas y se prepararán para el tercer día, porque en el tercer día Adonai Yehová descenderá en el monte Sinai delante de los ojos de todo el pueblo. Pondrás límites para el pueblo, todo de alrededor y dirás, tengan cuidado de no ir a la montaña ni aún tocar su base. Cualquiera que toque la montaña, de cierto será puesto a muerte. El Eterno tiene cuidado de nosotros como pueblo. El Eterno se toma el tiempo de dar instrucciones tan específicas. Pero aquí vemos cómo ese momento llega, un momento que quizás el pueblo todavía no se lo esperaba, pero que iba a transformar, iba a cambiar esta mentalidad que el pueblo tenía, porque el pueblo tenía una mentalidad de esclavo. Pero ¿qué hace el Eterno? Ahí se rompe ese velo, esa mentalidad de esclavo. Y dice así, el Eterno quiere que nosotros, antes de llegar al encuentro con Él, nos despojemos de ese viejo yo y nos purifiquemos. La purificación cumple un papel muy importante. Esto nos permite limpiar el alma y el cuerpo. Cuando el pueblo recibe las instrucciones que Moshe da, que el Eterno se las da y el Moshe va y le comunica al pueblo, mire que el pueblo ya empieza a cambiar su mentalidad. Fueron uno solo, un Ejat, ahí se vio el Ejat representado, eso es lo que el Eterno está buscando, que nosotros en Ejat podamos ser uno solo con Yeshua, con nuestro Mashiach. Y vemos también cómo el pueblo claramente le responde a Moshe que todo lo que el Eterno diga, ellos lo van a hacer. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Le da unas instrucciones a Moshe para que el pueblo se prepare. Porque este pueblo, que era un pueblo que de verdad era un pueblo reacio a las cosas que Moshe les estaba comunicando, porque constantemente estaba murmurando, ya eso había cambiado,
ya había cambiado, porque ¿qué hace el Eterno? Lo lleva al monte Sinaí. Y el monte Sinaí transforma la mentalidad del pueblo de Israel. Y se preguntarán, ¿por qué era necesario esa preparación? En el Salmo 24, 2, el Eterno nos hace un llamado muy especial. Y ya les voy a decir, bendito el Padre, porque podemos recordar. 24:2. 24:2. Corrijo, era el 24:4. Dice, aquellos con manos limpias y corazón puro, que no han levantado su alma a vanidades ni han jurado engañosamente a su prójimo. ¿Qué nos está diciendo el Eterno? Que quienes se pueden presentar delante de él, aquel que tiene las manos limpias y su corazón está puro. ¿Y qué le estaba enseñando al pueblo el Eterno por medio de todas esas instrucciones? Que era para poder llegar delante de él, que para que el pueblo le pudiera escuchar, el Eterno manda hacer un proceso de qué? De purificación, de limpieza. Hagan de cuenta más que eso es como cuando el novio se va a casar con la novia. Ustedes ven que los novios se hacen un, unos rituales de limpieza, de prepararse, de alistarse y estar hermoso para su novia. Asimismo, el Eterno quería que nosotros como pueblo nos preparáramos. ¿Y por qué el Eterno escoge el monte Sinaí para la mejor parte, para una de las mejores porciones que le iba a dar el Eterno al pueblo? Con una finalidad, de que el monte Sinaí no era un monte frondoso, no era el monte más alto. El monte Sinaí era un monte de baja estatura. Y si nosotros hacemos un recuento de todo lo que el Eterno nos ha venido hablando, vemos que este monte Sinaí es muy parecido al Esot, que era el hisopo, con unas similitudes muy parecidas, porque el Eterno le estaba recordando al pueblo de Israel que para poder llegar a ese momento con él, debíamos de tener un corazón humilde, un corazón que representara que el Eterno estaba obrando en el pueblo y como el Eterno obra el día de hoy en nosotros. Mire cómo el Eterno constantemente está diciendo, para poder recibir todas esas cosas, mantente humilde, debes de ser humilde. ¿Por qué? Porque la humildad ayuda a crecer al ser humano en su fe, en su relación con Adonai, Yud-Hei, Bat-Hei. Porque sabemos que el Eterno mira desde lejos al altivo, pero al humilde lo mira con misericordia. Y eso es lo que el Eterno le estaba diciendo al pueblo, prepárate y haz estas cosas, porque en el monte Sinaí, ese había sido el lugar destinado para el contrato matrimonial, la que tú vas de boda. Pasó en el monte Sinaí. Por eso el Eterno claramente le dice al pueblo que en esos 3 días deben de limpiar sus vestiduras, de despojarse de todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder llegar renovados, un renuevo espiritual, que no solamente fuera interno, sino que se viera también en su exterior, que ellos pudieran recibir con humildad esa que tú va de boda. Nosotros sabemos que la que tú va de boda es la unión entre el rey y la novia. Es un contrato de amor entre Adonai, Yud-Hei, Vah-Hei y el pueblo de Israel somos nosotros. O sea, ¿con quién se estaba casando el Eterno ahí en el monte Sinaí? Con nosotros, con el pueblo de Eres Israel. El Eterno no se casa con otros, sino con el pueblo escogido y apartado para él con propósito. ¿Qué hizo el Eterno cuando nosotros dijimos el sí acepto en ese contrato matrimonial?
que la mentalidad de esclavos se fue. ¿Y cuál era el contrato que el Eterno quería que nosotros aceptáramos en el monte Sinaí? Un contrato de obediencia. Obedecer es la clave de todo. La obediencia transforma tu vida y la mía. Y eso quería el Eterno, que cuando el pueblo de Israel dijera sí, acepto, es que nosotros nos sujetamos a la palabra que le vamos a obedecer. Este contrato es un contrato de padre e hijo, porque sabemos que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Nosotros sabemos que la disciplina del Eterno es una disciplina de justicia, bondad y misericordia. Eso es lo que el Eterno le está diciendo al pueblo. Yo aquí te traigo ese contrato matrimonial, tú tomas la decisión de si lo aceptas o no. Y usted y yo, como pueblo, dijimos sí aceptamos. Y en ese sí aceptamos es que nosotros le vamos a permitir, y el pueblo le permitía al Eterno ser su único Dios, no tendrían deidades, porque ese contrato era un contrato que cambió nuestra manera de pensar, transformó la vida del pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Que al nosotros aceptar esa que tú vas de boda, nos convertimos en el especial tesoro del Eterno. Y también nosotros vemos que en el monte Sinaí, ay, Padre, viene una parte tan hermosa, que es la revelación de nuestra identidad Kadosh. ¿Por qué? Porque el Eterno constantemente le está hablando al pueblo. De una u otra manera, en Misraín te olvidaste de tu identidad, de volver a esa identidad, de que tú has sido apartado con propósito, que tu identidad es una identidad judía mesiánica, judía israelita. Es una identidad que te permite llegar a este preciso momento de reconocer que Adonai, tu Elohim, mi Elohim, es tu Padre, el que te provee, el que te da absolutamente todo. Y ver cómo Él va cambiando al pueblo. Su mentalidad ya es una mentalidad que no solamente ve milagros, sino que ven al Dios Todopoderoso quien hizo los cielos y la tierra. En este monte, el Eterno, ¿qué hace? Quita esa mentalidad y pone una mentalidad donde le enseña al pueblo a depender única y exclusivamente de Él. Cuando nosotros entendemos la importancia de aprender a depender del Eterno, no solamente lo vemos a Él como un hacedor de milagros, sino como el hacedor de todas las cosas, de todo lo que necesitamos en nuestras vidas para poder seguir existiendo. Porque si el Eterno no estuviera en nuestras vidas, nosotros fácilmente tropezamos, caemos, desmayamos. El enemigo viene y hace con nosotros lo que quiere, pero aún en su misericordia el Eterno siempre nos está diciendo, acuérdate de tu identidad, de que tú eres mi hijo, mi especial tesoro. Yo te he dado todas las instrucciones necesarias para que puedas llevar una vida buena, agradable, una vida en Kedushá, una vida en santidad. Y ahí el Eterno constantemente, el pueblo, venga, yo lo voy preparando. Porque el Eterno quizás pueda haber llevado al pueblo, si él hubiera querido, a la tierra prometida en un mes y medio. Pero ¿qué hace el Eterno? Le permite al pueblo caminar 40 años por el desierto con propósito de que ellos aprendieran a despojarse de todas esas cosas viejas para que fueran uno nuevo en él, para que ese renuevo llegara, para que ese rocío llegara todas las mañanas a la vida del pueblo. Y aquí también vemos cómo en el monte Sinaí nuestra identidad fue sellada por el Mashiach Yeshua, por Yeshua, porque ya nosotros decidimos ser pueblo, un pueblo que ama, que obedece las instrucciones que Adonai nos da. Aquí también nosotros vemos cómo en el monte Sinaí
El Eterno nos da todas las instrucciones, la Torá, porque recuerden que había Torá oral, pero aquí el Eterno se toma el tiempo de darnos esas primeras 10 declaraciones de la Torá para que nosotros constantemente, si estuviéramos en la casa, en la calle, durmiendo, acostándonos, constantemente estuviéramos ahí meditando, pensando en ella, trayéndolas aquí. Porque cuando nosotros decimos, tenemos Torah, no es solamente tener Torah, es vivirla, es sentirla, es buscar ese rúa de la Torah, es poner por obra la Torah de Adonai Yud-Hei Vahei. Y ahí el Eterno le estaba enseñando al pueblo de Israel a que esa Torah se convirtiera en ese también especial tesoro para el pueblo, así como nosotros somos para el Eterno. El Eterno quería que nos, también esa Torah fuera ese especial tesoro, donde nosotros constantemente estuviéramos meditando en él por medio de la palabra, de esas primeras 10 declaraciones. ¿Y qué hace el pueblo? El Eterno, ¿qué hace para poder llegar a ese momento? Le dice a Moshe que le dé las instrucciones al pueblo de no acercarse mucho. Y se preguntarán por qué el Padre no le permitió al pueblo acercarse tanto al monte Sinaí. ¿Qué hace? Pone una distancia que son aproximadamente como unos entre 900 y 1000 metros de distancia, que eso vendría siendo aproximadamente 1 kilómetro de distancia. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel no fuera a morir, porque nosotros sabemos que nuestro cuerpo no estaba preparado y no va a estar preparado para tanta majestuosidad. El Eterno se toma el tiempo de verdad de cuidar a su especial tesoro, porque sabemos que dice la palabra que es tanto la majestuosidad del Eterno, que esta luz nos mataría, pero el Eterno dice no, dile al pueblo estas instrucciones y el pueblo hace lo mismo. Entonces llega Moisés ahí, cuando el Eterno empieza a hablarle, el pueblo escucha, pero hay algo muy especial, que es que el pueblo de Israel escuchó por primera vez la voz del Eterno. Ellos desde el tiempo que habían salido de Mitraín, ellos no habían escuchado, no habían tenido esa cercanía hacia el Eterno, pero el Eterno les permite que ellos vean eso con un propósito de saber que quien iba delante de ellos no era algo imaginario, simplemente era una persona, pues, ese ser divino que hacía milagros, sino que era el Dios verdadero, ese Dios que tanto Moisés les había estado hablando al pueblo y que se tomaba el tiempo de decirle al pueblo que no estaban solos, porque el Eterno no quería que el pueblo estuviera solo. ¿Y qué hace el Padre? Permite todas esas cosas para que el pueblo de Israel entienda que Adonai Jehová es nuestro Elohim. Además, cuando el Eterno hace toda esa entrega de esas 10 primeras declaraciones, vemos que el Eterno nos está recordando a nosotros como pueblo que a partir de ese momento nosotros nos íbamos a ser responsables de nuestra vida espiritual. Sabíamos que Yitro, el suegro de Moisés, le había dicho, bueno, pon unas personas, unos líderes para que guíen al pueblo. Eso no quería decir, amados, que porque habían líderes, esos líderes iban a ser cargo o responsable de nuestra vida espiritual, no. Que cuando nosotros aceptamos ese contrato, esa que tú vas de boda, le estamos diciendo al Padre, haremos y obedeceremos. Y nos haremos responsables de nuestra vida espiritual. Hay algo que yo admiro mucho de Cuidando Mis Viñas, es que en Cuidando Mis Viñas nosotros no le dejamos la responsabilidad espiritual a nadie, es que es nuestra responsabilidad. Y hemos aprendido a entender y a comprender que para nosotros seguir alimentando nuestra vida espiritual y haciéndonos responsables de ella, nosotros sabemos que tenemos una líder, pero que nuestra vida espiritual no depende de ella. Que mi vida espiritual es netamente de Ángela la responsabilidad.
Sin embargo, no quiere decir que nosotros no podamos reunirnos, no podamos escudriñar la palabra en conjunto y aprendamos. Pero eso nos hace muy diferentes, cuidando mis viñas. Cada quien es responsable. Si usted toma una decisión, se hace responsable de su decisión y recuerde que esa acción va a traer una consecuencia y la asume. Nosotros asumimos esa responsabilidad, esas consecuencias de nuestras decisiones. Recordando que a veces las decisiones que nosotros tomamos determinan futuro. Y eso, el Eterno nos los ha enseñado de una manera muy especial. Tú te responsabilizas. Ya no eres un niño, eres una persona adulta con la capacidad de entender que Adonai Yuhei nos da esa capacidad de hacernos responsables de nuestra vida espiritual, porque estamos en la capacidad de hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Porque el Eterno quiere que su pueblo sea un pueblo que haga y obedezca. Y eso constantemente el Eterno nos lo está hablando. Entonces, mire cómo el monte Sinaí le está enseñando al pueblo de Israel y a nosotros que somos pueblo, que el Eterno de una u otra manera siempre está ahí trabajando la disciplina en nosotros. La disciplina es fundamental en todas las áreas de la vida, en la vida espiritual, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral. La disciplina nos ayuda también a marcar cierta parte del comienzo. Y aquí el Eterno que le está diciendo al pueblo, prepárate para eso. Y lo hace. Y también vemos que en el monte Sinaí, por primera vez el pueblo escucha el sonido del shofar. Un sonido impresionante. Hasta tal punto que el sonido del shofar, ¿qué hace? Le limpia los oídos al pueblo. Porque ese no era un shofar de los que nosotros estamos acostumbrados a tocar. Era un shofar celestial que nos estaba recordando que nosotros somos pueblo, que tenemos identidad, que somos el especial tesoro de Adonai Yuhei. Y que con ese sonido del shofar, el pueblo entendió y comprendió que es que el Eterno hacía mucho tiempo les había dado la libertad. Y cuando el Eterno nos da a nosotros la libertad, es para que nosotros sigamos el ejemplo de ser un Yitro, de ser un Moshe, de seguir al Eterno aún cuando nosotros no podemos verlo físicamente, pero sabemos que espiritualmente Él está aquí. Pero nosotros no necesitamos estar viendo milagros para creer en Él, porque Él es único, uno y único, es un Dios verdadero, un Dios de misericordia. Nosotros no necesitamos, amados, poner a prueba al Eterno, porque es que el Eterno ya ha evidenciado, ya nos ha mostrado por la palabra y por la vida que tú tienes, que Él es Adonai, Yud, Hei, Bajei, que fuera de Él no hay otro, el que te ha sustentado, el que te ha mantenido, que el Eterno quiere que tú y yo entendamos que Él adquirió un compromiso con nosotros. ¿De qué? De que nosotros somos sus hijos, de que nosotros lo podamos llamar a Él Padre y que Él a nosotros nos reconoce como hijos. O sea, adquiere un compromiso. Ustedes saben lo duro que es mantener a un hijo. Pero el Eterno en su infinita misericordia nos ama, nos amó, nos ama y nos amará. Hasta ese día que llegue el milenio y después del milenio Él seguirá amándonos, porque el amor del Eterno es un amor inagotable. Y de ese amor inagotable que el Eterno tiene hacia nosotros, prontamente podemos seguir viendo todas esas cosas maravillosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque recordemos que viene un milenio y una eternidad, y nosotros queremos estar en la eternidad, y por eso el Eterno nos está preparando para ese tiempo maravilloso que se aproxima, de poder estar en Él por siempre y para siempre. Que nosotros como pueblo podamos decir con alegría y con gozo, nos vamos con el Eterno, nos vamos con nuestro Yeshua, nuestro Adonai, Yud-Hei Vahei, el Todopoderoso de Israel. Que no nos vamos solos,
sino que el Eterno también nos está enseñando a preparar a nuestras familias para irnos con Él. Y por eso cada vez que nosotros oremos, démosle gracias al Eterno y decirle, Padre, gracias por estas instrucciones, por esta que tú va de boda. Y son que tú va tan sencillas, son palabras tan sencillas que nosotros podemos hacer todos los días de nuestra vida. Y las podemos poner en práctica. Tan sencillas como el Eterno nos recuerda a nosotros como pueblo, que es una de las declaraciones. Dice, yo soy Adonai tu Elohim quien te sacó de la tierra de Misrayim, fuera de la casa de esclavitud, que nosotros recordemos que quien nos dio libertad fue el Eterno, quitó todo eso yugo, permitió que nuestras manos dejaran de hacer canasta, que eran unas manos que habían sido de una otra manera, estaban agrietadas, con dolor, con cansancio. Y el Eterno tuvo misericordia y quitó todo eso. Por eso dice, recuerda que yo soy tu Adonai, tu Elohim. Y por eso el Eterno también le permite al pueblo en esta declaración recordar que nosotros no debemos de tener dioses extraños delante de quién, de Adonai Yuhei Bajei, porque el Padre es celoso. Si nosotros ya hemos visto todo lo que ha hecho él, ¿para qué tener dioses extraños? Es necesario. Dejo esa pregunta ahí y queremos leerlo a todos nuestros amados. Es necesario que usted y que yo tengamos dioses extraños viendo todo lo que el Eterno ha hecho. Y los leemos ahí para que nos respondan esa pregunta. Dice el Eterno también que en una de las declaraciones que nos dio, vamos por la tercera declaración, no te harás para ti imágenes talladas de ningún tipo de representación de ninguna cosa encima en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hemos dicho sí acepto, es que nosotros no debemos de hacer cosas que de una u otra manera desaten el enojo y la ira de Adonai Yuhei, porque nosotros no somos capaces de resistir la ira del Eterno. Como Él claramente nos dice a nosotros que no debemos de hacerlo. Así que, amado, si usted en ese momento que nos está escuchando y usted es un hombre, una mujer que anhela tener y establecer una relación con el Eterno, empiece escudriñándose. ¿Qué idolatrías tengo yo que no me permiten acercarme al Eterno? Y empiece a sacar todas esas cosas, todas esas deidades. Si hay algo que al Eterno más les molesta, es cuando nosotros tenemos cosas, imágenes hechas por los hombres, porque esas imágenes no tienen ningún poder ni autoridad, porque esas imágenes no hablan, no tienen esa característica, esa particularidad que tiene el Eterno, que el Eterno si hace milagros, puede que el enemigo te confunda, pero esas imágenes, esas deidades no hacen milagro, ese es un engaño y a tu vida espiritual y a tu casa estás trayendo cosas que de verdad no deberías, que de una u otra manera más adelante puedes ver las consecuencias y te va a pasar factura tener ese tipo de cosas en nuestras casas. Entonces, amado, mire como el Eterno constantemente nos está hablando a nosotros que solamente hemos de tener un solo Elohim, que para nosotros poder llegar a esa relación de intimidad con Él, de padre a hijo, nosotros debemos de prepararnos. Y aquí el Eterno nos hace una invitación muy especial. Que nosotros para poder llegar a celebrar las Moedín de Él, nosotros debemos de limpiarnos, ir a purificarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la misbe, por medio del lavado de las manos, cuando nosotros vamos y nos bañamos a un río, donde fluye el agua. Incluso muchas veces nosotros también hemos hecho misbe en nuestra casa. Pero el Eterno dice que nosotros nos debemos de limpiar para poder llegar renovados, purificados con un corazón limpio, a celebrar las Moedín. Y ahí le está enseñando al pueblo que antes de llegar al Eterno hay que prepararse. Así que, amado, esta es la invitación que el Eterno nos está diciendo a nosotros, que cuando nosotros aceptamos esa que tú vas, adquirimos nuestra responsabilidad espiritual de servir al Eterno. Haremos
y obedeceremos. Porque la obediencia hace que tu vida tenga un cambio que tú no te lo esperas. Pero no es un cambio malo, es un cambio hermoso, bueno, agradable. Porque ahí verás la mano del Eterno obrar de una manera tan especial. Así que yo los invito hoy, amados, a ir a la palabra, a buscar en Shemot 20 todas esas 10 primeras declaraciones y empiece a hablarle al Eterno. Si usted no las tiene, lo invitamos a que las busque, que las tenga ahí en su casa, que las escudriñe y las comparta con quién, con su familia, con sus hijos, para que aprendamos a entender por qué es tan importante que nosotros tengamos esas 10 declaraciones en nuestra casa y que no las tengamos ahí presentes y las aprendamos. Y si las podemos memorizar, aún mejor, porque el Eterno quiere que tú sigas estando ahí para Él, para que puedas llegar a las bodas del Cordero. Porque recordemos que Yeshua viene por la novia. Y la novia somos todos nosotros los del pueblo de Eres Israel. Los que nos sentimos parte del pueblo de Eres Israel, los que procesamos ese amor por Eres Israel, pero sobre todo ese amor por Adonai Yuhevahei. Así, amados, que esta ha sido la reflexión de hoy, recordando que el monte Sinaí es un monte donde el Eterno nos hace responsables de nuestra vida espiritual. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, abacados, por esta enseñanza. Padre, donde nos recuerdas que nosotros como pueblo tenemos la capacidad de prepararnos para recibirte, para aceptar esa responsabilidad, esa que tú vas a dar, y que nosotros podamos decir, sí, acepto, haremos y obedeceremos, porque la obediencia es la clave de toda nuestra vida. Te damos gracias, bendecimos, exaltamos tu nombre. Amén, amén. Shalom, amados, que el Eterno les bendiga.